están todos? Buenos días, profe, bendiciones. Amén, amén. Igualmente para usted. Muy bien, entonces vamos a revisar lo que nos queda pues por revisar en cuanto a la administración educativa. Y teníamos que la vez pasada habíamos trabajado bastante con las fases de la administración educativa como tal. Antes de iniciar la parte de los procesos, quiero hablarles de lo que es cultura y clima organizacional, que es algo muy importante en la administración y que a veces se deja de un lado. Por allí creo que Rafael fue el que tuvo a su cargo desarrollar ese tema. También es importante, antes de seguir, la actividad formativa, ya que los videos que ustedes realizaron son de temas específicos y pues cada uno los tocó y los revisó. Es importante que se publiquen allí en la parte formativa, todos lo vean. Recuerden que nos estamos formando como profesionales y para la vida. Algunos van a ser administradores y otros ya son administradores de instituciones educativas. Entonces todo esto es muy importante. Tenemos la cultura y el clima organizacional, y la cultura y el clima organizacional pareciera que significan lo mismo, pero tienen sus diferencias representativas y son muy importantes en el quehacer de la administración educativa, de la gerencia como tal, y sobre todo en las instituciones educativas. La cultura organizacional tiene que ver más que todo con ese nombre, con la cultura de cada eh, sector, ¿sí? De cada espacio. Fíjese que a nivel mundial, aun y cuando las políticas educativas son las mismas, no siempre se aplican de igual manera en todas las instituciones educativas, y esto es precisamente por esa cultura organizacional, por esa cultura, esa idiosincrasia que existe en los pueblos, esa diferenciación. Por hacer un ejemplo, no se puede trabajar en Colombia a veces la educación exactamente igual a como se trabaja en Venezuela, y parte de esto es precisamente esa cultura que tenemos cada quien para abordar las situaciones. Dentro de la cultura hay muchos aspectos, inclusive ciertos valores que se destacan, aun cuando los valores son universales. eh, Algunas culturas destacan unos sobre otros. Y el clima organizacional. El clima tiene que ver con cómo se desarrolla esa administración, ese trabajo dentro de una institución educativa. Diría yo que es muy, muy importante ese clima organizacional, y debe tenerlo presente todo administrador, todo gerente, todo director. Como le dicen en Colombia también los rectores, ¿no? ¿Por qué? Porque si los trabajadores tienen un clima agradable de trabajo, ¿sí? Seguramente se van a desarrollar muy, pero muy bien. A veces hablamos de incentivos, y cuando hablamos de incentivos casi siempre nos vamos a la parte monetaria, pero no solamente ese es un incentivo. Hay incentivos como el estás haciendo las cosas bien, el que se esté pendiente de los trabajadores, de que ese director, ese administrador se preocupe por qué le pasa al personal que está a su cargo, sí, que le haga sentir que lo que les pasa, las situaciones que les aquejan a ellos también, a ese director, y buscan de alguna manera resarcirla, solucionarla o por lo menos apoyarles. Entonces, quería hacer ese, vamos a llamar ese abreboca con lo que es la cultura y el clima organizacional, porque muchas veces nos metemos allí en una oficina y nos dedicamos a esto, todo lo que hemos estado viendo, a la parte de la fase, sí, de cuál es, qué es el deber ser, qué es lo que tenemos que hacer, que es muy importante, pero abandonamos aquello. Entonces, yo creo que una cultura y un clima organizacional adecuados llevan a buen éxito la, la administración de un gerente, sí, y por supuesto su gestión. Recuerde que la gestión
es la que define los buenos de los medianos y de los malos administradores. Esas son cosas que a veces no aparecen tácitamente en los libros, pero son muy, muy importantes, ¿sí? Recuerden que a veces se habla que la institución educativa es una familia. Bueno, si hablamos de que la institución educativa es una familia, pues tenemos que hacerla ver como tal, ¿correcto? Ahora vamos a entrar en otra parte, que es la administración como tal. Habíamos visto, como les dije, terminado en el encuentro anterior con las fases, habíamos explicado cada una de ellas y ahora vamos a continuar con la parte de los procedimientos. En la administración educativa conseguimos procedimientos como tal que debemos seguir y dentro de esos procedimientos conseguimos dos, los administrativos y los legales. Estos procedimientos administrativos y legales van de la mano, ¿sí? Los procedimientos administrativos son todos aquellos que debemos ejecutar. Cuando hablamos de procedimientos, a veces se nos viene a la mente como sanciones. ¿Cómo vamos a sancionar? ¿Cómo vamos a castigar? ¿Sí? Bien sea al personal, bien sea al alumnado, a las secretarias o para de contar. No, los procedimientos tienen que ver con todas aquellas etapas que debemos cumplir para llevar a cabo nuestras tareas. Sin embargo, cuando le colocamos la parte legal, pues también nos hace ver eso, pero aun cuando sí tiene que ver con eso, es cómo debemos movernos en esa administración, en ese quehacer educativo día a día. Vamos a revisar entonces dentro de estos procedimientos administrativos y legales algunas cosas. Y entre esas cosas tenemos que decir cómo es que debemos actuar. Muchas veces, pues recibimos algunas directrices a nivel central y omitimos u obviamos las leyes, el ordenamiento jurídico que debemos cumplir para llevar a cabo esas normativas que nos envían, esas directrices, ¿sí? Y a veces terminamos, inclusive nosotros mismos, hasta violando esos procedimientos administrativos y, por ende, legales. A nuestro nivel debemos tener un conocimiento vasto, ¿verdad? De esos instrumentos legales. Yo les voy a hablar ahorita de algunos instrumentos, por supuesto, que utilizamos acá en Venezuela, pero los que hacen vida en Colombia o en otros países, pues tienen que revisar ese ordenamiento jurídico para llevar a cabo esos procedimientos administrativos y revisar bien, porque a veces cuando hablamos de educación, pues buscamos las leyes que dicen educación, educación, no, y hay involucradas una cantidad de leyes allí, ¿correcto? Entonces, lo primero y la primera ley que conseguimos y que debemos abordar es la Constitución, en nuestro caso de la República Bolivariana de Venezuela, en el caso de los que hacen vida en Colombia, pues la de Colombia, ¿verdad? Esa es la primera y allí aparecen una serie de artículos que nos van involucrando, nos van hablando de lo que es la educación en nuestro país, cómo se debe llevar a cabo, ¿sí? Específicamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 102 es que inicia este apartado donde nos habla de la educación, cómo debe ser la educación, entre tanto que es gratuita, inclusiva, entre otras cosas. Luego debemos observar la Ley Orgánica de Educación. Aquí en Venezuela tenemos la Ley Orgánica de Educación, en Colombia creo que es la 115, la resolución 115, creo que es que se llama, o la ley 115, ¿sí? En la ley orgánica de educación, pues allí nos dice cómo está distribuida la educación, cómo debe ser la educación, los niveles, ¿sí? El nivel maternal, primaria, media general, eh, técnica, la educación especial también involucra la educación universitaria allí, ¿correcto?
Allí, por ejemplo, esto específicamente comienza a hablarlo de la parte administrativa específicamente en los artículos 5 y 6, numeral 2 y literal D de este último, ¿sí? Allí comienza a hablar de estos procedimientos administrativos y legales, ¿correcto? La Ley Orgánica de Educación, como es de suponerse, pues toca solo temas de educación y toca la parte administrativa de la educación. La parte legal tiene que ver con esta ley, ¿no? También se extiende a los artículos, luego ubicamos la LOBNA, la Ley Orgánica para los Niños, Niñas y Adolescentes. Esta ley está estrechamente ligada con la Ley Orgánica de Educación. Muchas veces los educadores no la ven ni la observan. Y allí aparecen en la parte superior, si lo pueden observar, los artículos que tienen que ver con la parte administrativa, ¿sí? Luego, la LOPA, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Y la idea principal es que ustedes eh, revisen y tengan pendiente que debemos, cuando estamos administrando una institución educativa, debemos tener pendiente todas esas leyes, todas, y revisar bien, documentarnos bien cuáles son las leyes que están inmersas allí y no dejar ninguna fuera, producto de, como le digo, a veces nosotros mismos sin querer violamos eso. Por supuesto, mal estaría decirles que tienen que aprenderse todas y cada una de las leyes, ya que ni los abogados sabemos todas las leyes, ¿no? Pero sí es importante saber que existen esos documentos, esas leyes, esas normativas, para en el momento indicado remitirnos allí y buscar, ¿sí? Entonces, como les hablaba, voy a hacerles un resumen de las leyes en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación, la LOPNA y la LOPA tienen que ver con esto. Ya vamos a ver al final cuál es el ordenamiento, cuál es el orden jerárquico de cada una de ellas. Dentro de la Ley Orgánica de Educación también tenemos su reglamento, que es el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, y el Reglamento de la Ley de Universidades, que obedecen los dos a la Ley Orgánica de Educación. Eh, También debemos observar los decretos y las resoluciones que salen día a día, producto del Ministerio de Educación. Vamos a tomar la parte de reingeniería y vamos a revisar qué tiene que ver esto con reingeniería, que es algo eh, que debemos tener en cuenta y revisar mucho en la administración. Bueno, la reingeniería tiene que ver con modernizar precisamente la educación, sí, como tal. Todos esos procedimientos que debemos cumplir. Eh, por otro lado, la reingeniería implica innovar, estar innovando día a día los procesos educativos. Muchas veces conseguimos personal administrativo que comienzan, qué sé yo, a trabajar de una manera y tienen 10, 20 años en lo mismo. Y yo a veces pues me pregunto, si tienes 10, 20 años haciendo lo mismo, ¿eso será un tiempo de experiencia? Sería importante revisar eso. ¿Y qué es lo que va a innovar? Pues todas esas prácticas que se llevan a cabo día a día para hacer vida en las escuelas, en la educación como tal. Eh, la ingeniería implica romper. ¿Romper con qué? Con todos esos paradigmas que tenemos, cambiar esos paradigmas y reajustarlos a la realidad cambiante que tenemos, ¿sí? Esos paradigmas, al romperlos, nos llevan a innovar. ¿A innovar qué? Las prácticas en educación. La ingeniería, por otro lado, nos ayuda a adaptarnos, a adaptar la escuela en el campo tecnificado, dinámico y globalizado. Por nombrarles algo, anteriormente se ocurrían algunas cosas en Japón, por decirlo de alguna manera, algún país, y bueno, duraban
para llegarnos esa información es cualquier cantidad de meses, a veces hasta años. Hoy día no, hoy día se hacen y nos llegan de manera inmediata y cada día se va tecnificando más la parte educativa como tal. En la reingeniería la podemos ver desde dos puntos de vista también. La macroadministración, por un lado, ¿sí? Que tiene que ver, que va desde los altos niveles, es decir, desde el nivel central del gobierno, hacia la presentación o la, la, la presentación de los servicios a la escuela. Pues vamos a ponerlo de esta manera. Va desde el Ministerio de Educación hacia donde se prestan los servicios, que realmente es la escuela como tal. Y lo podemos ver la microadministración, que es ya que va desde la base como tal, es decir, desde la escuela misma, y luego busca integrarse con la administración gubernamental, es decir, va en sentido inverso. La macroadministración podemos decir que es de forma descendente, va desde los altos estándares hasta la escuela como tal, y la microadministración parte desde la escuela hacia la administración. Cuando hablamos de macroadministración, decimos que este tiene una naturaleza burocrática. Se trabaja y se imparten directrices eh, del nivel central, del nivel gubernamental, ¿sí? La macroadministración la podemos ver reflejada tanto a nivel nacional. Cuando hablamos a nivel nacional, pues el Ministerio de Educación gira las instrucciones, pero también la tenemos a nivel estatal. Por lo menos acá en Venezuela tenemos escuelas estadales y escuelas también locales, que las llamamos municipales. Por otro lado, se habla que la microadministración es el verdadero escenario donde se cumple la labor educativa como tal. Vamos a pasar ahora a revisar algunas relaciones que debe existir y que debemos tomar en cuenta en cuanto a la administración educativa. Y la primera relación tiene que ver con la escuela-comunidad. Se escucha mucho la relación escuela-comunidad. Es decir, la escuela tiene que ir de la mano con la comunidad. Pero vamos a revisar primero este concepto de comunidad. Y vamos a mirar acá. Y decimos que, perdón, la comunidad llamamos al conjunto de la población que habita en la misma localidad en que está ubicada la escuela. Es decir, los pobladores de la unidad o de la vecindad. Esa es la comunidad como tal. Pero vamos a involucrar otro concepto que es comunidad educativa como tal. Y la comunidad educativa ya nos obedece a todas las personas que componen la comunidad educativa o la unidad educativa. Llámese docentes, directivos, alumnos, padres de alumnos y personal no docente. Cuando hablamos de personal no docente, pues el personal administrativo, el personal obrero, no sé. Fíjese que hay una diferencia allí marcada. La comunidad como tal es el todo donde se desarrolla la comunidad. Y si hablamos de la comunidad, bueno, allí en la comunidad se desarrollan empresas, ¿verdad? Algún gobierno local, entre otras cosas. Mientras que la comunidad educativa, vamos a decirlo, es lo que está dentro de la escuela como tal. Visto esto, entonces tenemos que revisar que debe existir en esa relación escuela-comunidad un intercambio, un, perdón, un intercambio entre la institución y el contexto donde ésta se desarrolla. Es necesario, a veces algunos administradores se abstraen, se quedan por fuera, no quieren tener relación con la comunidad y bueno, eso lleva a veces a consecuencias positivas o negativas. En este sentido, la escuela adquiere una significación en el medio social como tal, en el que actúa. Este medio social lo condiciona. ¿Cómo lo puede condicionar? Facilitando o dificultando, es decir, positivo o negativamente, que todos estos procesos del accionar que desarrolla la escuela. Esta relación la podemos revisar también de dos modos.
eh, en cuanto a la comunidad, que es en la tarea educativa, es decir, la comunidad interviene en la tarea educativa, en qué es lo que se hace allí. Ojo, interviene, no dice cómo se va a ejecutar esa acción educativa. Y la escuela, pues, coloca o pone en contexto todos esos proyectos de la comunidad educativa, ¿sí? Interviene en esos proyectos como tal. Vamos a revisar en base a eso estos dos cuadros que tengo acá y no los vamos a detallar todos como tal, pero sí algunas cositas. Fíjese, aquí tenemos una institución que podemos hablar que es una institución cerrada y una institución abierta. La institución cerrada es la que se concentra, ¿verdad? Allí. Eh, Dentro de la institución no mira, como decimos por allí, para los lados, no se involucra con la comunidad en la que se desenvuelve. Y la abierta es la que, por el contrario, sí se involucra y tiene que ver. Allí, fíjese, característica de la institución está replegada sobre sí misma. La relación con el medio, si la hay, es un subproducto por allí, obligado. Es poco o nada sensible a las demandas y expectativas del medio y la institución pretende actuar en el medio sin ser influida por el medio, por esta, ¿verdad? En estos casos, riesgos o consecuencias, inadaptación, difusión, pérdida de prestigio, pero importante, en casos extremos la institución muere por el encierro que está allí, ¿verdad? Mientras que una institución de tipo abierta se caracteriza porque la institución regula sus acciones en una negociación permanente en la que recibe y explica los términos de intercambio. Fíjese, una negociación y dice cuáles son los términos, ¿verdad? La relación con el medio es uno de los aspectos que se influye en el proyecto institucional. Canaliza las demandas conceptuándolas con sus actividades sumativas, asegura el establecimiento de intercambios permanentes y recíprocos. Fíjense que hay instituciones que están en un sector donde lo que prevalece es la artesanía. Bueno, pues es interesante interactuar porque lo que necesita esa comunidad son más artesanos que otras cosas, ¿verdad? Entonces, los riesgos o consecuencias como tal, dice que en casos extremos la institución desaparece por dilución. Hay que revisar eso. Seguimos porque el tiempo es... Tenemos que revisar otra relación que es la relación planes y programas. El plan es el estudio de la síntesis instrumental mediante la cual se selecciona, organizan y ordenan para fines de la enseñanza, mientras que los programas tienen que ver con una formulación hipotética de los aprendizajes que se pretende lograr en una unidad educativa, didáctica de las que componen el plan de estudio, fíjense, ¿no? Los programas se deben a un plan de estudio. Muchas veces hablamos de planes y programas, pero pensamos que estamos hablando de las mismas cosas. Podemos revisar que los planes es la descripción de la finalidad de la carrera o del nivel educativo. Allí se describe. Y en los programas tenemos los datos generales que vamos a trabajar allí, por ejemplo, la introducción o justificación del curso, los objetivos, las temáticas de las unidades que se van a tratar, las bibliografías, los métodos, entre otras cosas. Y todo esta relación nos lleva a configurar el currículo como tal. En la administración educativa interviene en un grupo de estudiantes, ¿sí? O varios grupos de estudiantes, que son, por un lado, los matriculados, los promovidos y los egresados. También interviene una cantidad de recursos en la parte educativa, que tenemos el recurso humano o talento humano, como se le llama hoy día. Tenemos los recursos materiales indispensables, importantes, recursos financieros, tecnológicos como tal, y el recurso del tiempo. Hoy día este tipo de educación que tenemos se adapta también mucho a este último recurso, del tiempo, porque lo podemos hacer en cualquier momento y en cualquier espacio, con las actividades síncronas y asíncronas que tenemos. Y todo esto para obtener nuestro producto final, que es el producto educativo como tal. Eh, Vamos a revisar ahora
esto que tiene que ver con la pirámide de Kelsen, que tiene que ver con la jerarquización de todas estas leyes y todas estas normas que debemos ejecutar. Fíjese que hablábamos de la Constitución, que se encuentra en el nivel superior y es suprema. También se dice que allí están los tratados, pero fíjese que se colocan por debajo de la Constitución. Los tratados que suscriben los gobiernos, las naciones, los países, ¿sí? A nivel internacional, por ejemplo, con la OEA, con la ONU, entre otros. Luego, ese sería el nivel fundamental. Luego tenemos el nivel legal, donde encontramos las leyes, y las leyes se dividen en leyes orgánicas, leyes ordinarias, resoluciones, reglamentos, entre otras. Y luego tenemos un subnivel legal, que es el que se encuentra en la base o más bajo, que son los reglamentos, documentos, las resoluciones, hablamos allí bueno, resoluciones ministeriales, resoluciones directoriales, entre otras. ¿Qué es importante revisar acá? Que todo lo que aparezca en las partes, mientras más abajo aparezca, debe obedecer y no puede contradecir lo que aparezca en la parte superior. Es decir, ni el nivel sublegal ni el nivel legal puede contradecir lo que esté en el nivel fundamental, que es la Constitución. Por decirlo de alguna manera más coloquial, no le puede llevar la contraria a esto. Aquí les hago otra presentación de la pirámide de Kelsen, donde están las normas legales, las normas administrativas y las normas técnicas, ¿sí? Fíjese que sigue en la misma estructura, la Constitución arriba, tratados y convenios, Ley General de Educación, Ley de Reforma Magisterial, leyes de base de carrera administrativa, Ley de Productividad y Competitividad, luego decretos, resoluciones y finalmente reglamento de organizaciones, manuales de organización, entre otros. Aquí aparecen aquellos acuerdos o manuales de convivencia en la base que hacen las instituciones educativas y hay que observar, como les decía, que eso no puede contradecir lo que aparece más arriba, ¿correcto? Bueno, aquí concluimos con esta actividad, con el último encuentro.